Bueno, el tema es medidas de dispersión, variación o variabilidad. A entender que la medida de dispersión estudia la distribución de los valores de la serie, analizando si estos se encuentran más o menos concentrados. Es importante medir la dispersión por las siguientes razones. Inciso A. La dispersión proporciona información adicional que permite juzgar a la confiabilidad de la medida de la tendencia central. B. Bueno, vamos un poquito más a lo que es lo práctico, ¿verdad? Vamos al rango. Dice que el rango lo vimos hace 8 días, lo que habla un poquito sobre la amplitud, la oscilación o recorrido. Bueno, el rango es la diferencia entre el más alto y el más pequeño de los valores observados. Por ejemplo, un rango lo vamos a dar a entender que es R. Si ustedes se dan cuenta, entonces sería dato mayor menos dato menor. Así como las dos operaciones es donde ustedes van a encontrar al rango. Pero el rango se divide en dos, tanto lo que es un rango intercuartílico y un rango interpercentílico, que son las dos formas que vamos a dividir lo que son al rango. El intercuartílico dice que es el rango que mide aproximadamente qué tan lejos de la mediana se debe ir en cualquiera de las dos direcciones antes de recorrer una mitad de los valores del conjunto de datos. Y abajo nos muestra dos ejemplos, tanto de datos no agrupados del rango intercuartílico y abajo nos muestra también datos agrupados para datos intercuartílicos. ¿Para entender? Se lo voy a repetir, para datos no agrupados y para datos agrupados. Que esto lo vamos a reconocer tanto con lo que es R y Q. Pero si estamos hablando de un rango interpercentílico, dice que es una medida de dispersión de la diferencia entre los valores del percentil 90 y del percentil 10. Y ahí nos muestran unos ejemplos también de los datos no agrupados entre el rango, ¿verdad? Tanto nos muestra el percentil 90 menos el percentil 10 y nos da un valor de 437. Y si estamos hablando de datos agrupados, entonces sería percentil 90 menos percentil 10 es igual a el resultado, ¿verdad? Ahora, ustedes me pueden preguntar, profe, ¿de dónde salió esas cantidades? De acá. De acá sacamos esos datos. Encontramos datos no agrupados y datos agrupados. Primero, en los datos agrupados, los vamos a utilizar en el rango intercuartílico. Por ejemplo, primero vamos a trabajar acá, en datos agrupados, no agrupados, perdón. Que esto siempre va a necesitar lo que es el cuartil 3 y cuartil 1. Entonces, como yo solo les voy a dar el ejemplo, les voy a dar los números, los datos
ustedes tienen que sacar tanto su cuartil 3 y su cuartil 1. Entonces, si estamos de esta manera, dice que acá el cuartil 1 lo encontramos en el 3 y 4. El cuartil 3 lo vamos a encontrar en el 11 y en el 12. Da a entender que nosotros ya investigamos nuestro cuartil 3 y cuartil 1. Ya los resolvimos, ¿verdad? No hay ninguna duda. Entonces acá lo único que hay que hacer es restar el más grande menos el más pequeño, que sería 320 menos 140. Tenemos un resultado de 180. Pero si estamos hablando de datos agrupados con un rango intercuartílico, ya no sería esta, porque de aquí son datos no agrupados. Ya lo encontraríamos de esta manera. Entonces los voy a subrayar. Ahí estamos. Esto sería para los datos agrupados. Acá ya encuentro, hay dos columnas, tanto cuartil como percentil. Da a entender que nosotros ya podemos resolver tanto cuartil 1 y cuartil 3. Percentil 10 y 90 también nosotros ya podemos resolverlos, ¿sí? Eso fue lo que vimos en la última, en la tercera unidad, ¿verdad? A finalizar, cómo sacar un percentil, un cuartil, un quintil y un percentil. Entonces, el rango intercuartílico solo va a trabajar con cuartiles. Rango intercuartílico solo va a trabajar con cuartiles. Pero si estamos hablando de un rango interpercílico, vamos a trabajar solo con percentiles. Ejemplo, en la primera encontramos 545 menos 108. Va a entender que acá, en este ejercicio, también buscamos lo que son nuestros percentiles. Entonces, como nosotros ya podemos resolverlo, ¿verdad? Entonces nos da a entender que el percentil 10, el percentil 10 nos dio 108. Y en el percentil 90 nos dio 545. ¿Cuál va a ser nuestra operación? Nuestra operación solo va a ser restar 545 menos 108 y tenemos un valor de 437. Pero si vamos a resolver para datos agrupados, vamos a utilizar los percentiles el 10 y el 90. Dice que el percentil 10 nos dio 21.1 y el percentil 90 nos dio 41.8. Bueno, perdón, solo estaba viendo un mensaje, jóvenes, sobre un compañero. Bueno, vamos con las ventajas. Dice, útil cuando se quiere conocer la extensión de las variaciones extremas. Valor de la dispersión, fácil de calcular. Desventaja, solo emplea dos valores en su cálculo. Bueno, lo que vimos a continuación solo es para ver un rango intercuartílico y un rango interpercentílico, ¿verdad? Que nosotros vamos a ver si que uno trabaja solo con cuartiles, el otro solo trabaja con percentiles. Vamos a ver la desviación media, ¿verdad? Estos temas ya lo venimos trabajando desde hace varios días, solo hemos hablado sobre ellos, no lo hemos tocado al 100, no hemos hablado mucho sobre esto, ¿verdad? Solo una clase. La desviación media dice que es la división de la sumatoria del valor absoluto de las distancias existentes que a nosotros nos va a servir, ¿verdad?
Encontramos dos fórmulas, tanto una que significa que es dm es igual a la suma de la columna de xy por x. Entender que xy es la marca de clase y x es la media aritmética. Entonces tenemos la diferencia entre estas dos fórmulas es de que una es multiplicada por la frecuencia. Vamos a seguir utilizando el mismo ejemplo anteriormente. Bueno, tenemos los números, tenemos una posición y los datos que nos están dando. Para encontrar la desviación media, lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, lo primerito que tenemos que hacer es la media aritmética. Para buscar la desviación media, tenemos que encontrar primero la media aritmética. ¿Cómo vamos a calcular la media aritmética? Primero, tenemos que sumar todos los datos. 114, 112, 134, 146, 155 hasta llegar al 678. Y lo van a dividir dentro de la cantidad de números que hay. Que acá lo podemos encontrar. Primer paso dice resolver la media aritmética. Acá está la suma de todos los números dividido a 13. Que a la hora de sumar nos da un valor de 3160. Dividido a, bueno, acá está mal chicos, es dividido a 13, ¿verdad? Por ejemplo, aquí 3160, entonces acá sería dividido a 13. Ya no sería a 7, sino que es 13. Y el resultado a la hora de dividir nos dice que la media aritmética tiene un valor de 243.08, que esa no sería nuestra media aritmética. Luego que tenemos nuestra media aritmética, vamos a nosotros entonces a desplegar nuestra fórmula. Como son de datos no agrupados, vamos a utilizar esta. Son para datos no agrupados. Entonces, copiamos la fórmula, entonces vamos a ir despejando. Abren paréntesis y van a trabajar individualmente cada dato del ejercicio de los datos no agrupados. ¿Cuál es el primer valor? Regresamos, nos damos cuenta que es 114. Entonces, abrimos paréntesis y colocamos 114 menos la media aritmética. ¿Cuánto nos dio la media aritmética? Nos dio 243.08 más. ¿Cuál es el segundo número? El siguiente número es 112. Ah, entonces sería más, ahora en paréntesis, 112 menos 243.08. Tercer número sería 134. 134 dividido a 243.8 más, abre en paréntesis, siguiente número 146 menos 243.08 hasta llegar al 678 menos 243.08. Esto es para sacar entonces nuestra desviación media para datos no agrupados. Y luego solo vamos a copiar el resultado desde que hicimos de los paréntesis. Nos dio un valor de 1521.24 dividido a 13. ¿Por qué a 13? Porque es el número de valores que nosotros encontramos. Y si lo dividimos, nos da un valor de 117.02. Ah, pero si ahora vamos a trabajarlos en datos agrupados, hay que tenerlo muy en mente esto. Primero, el intervalo de clase ya lo pueden resolver. Frecuencia absoluta ya también ya lo pueden resolver. Marca de clase también ya lo pueden resolver. Entonces, la columna también donde está marca de clase por F,
Da a entender, ¿verdad? Entonces, esa columna solo vamos a multiplicar marca de clase por F, que sería 18 por 7, nos dan valores 126. 25 por 26, 650. 32 por 12, 384. 39 por 5, 195. 46 por 3 nos da 138. 53 por 1, 53. Y 60 por 1 nos da 60. Y luego solo vamos a realizar la suma. Bueno, por si ya se les olvidó cómo sacar la marca de clase es intervalos en el rango 15 más 21 nos da 36 dividido a 2 nos da 18. Es lo que podemos encontrar de esta manera. Luego, en la siguiente columna dice que tenemos que restar tanto la marca de clase menos la media aritmética. ¿Cuánto es la media aritmética? No la sabemos, entonces la vamos a resolver. Por eso se la coloqué acá abajo. Media aritmética es igual entonces a la suma de los números que nosotros vamos a encontrar dentro de esta operación. Y la suma va a ser la columna donde hicimos la multiplicación entre la marca de clase multiplicado por la frecuencia. La suma de esa columna nos va a servir para la media aritmética. Entonces sería 1606 dividido al número de datos que encontramos. Y sería 55. Que este número lo vamos a encontrar en la suma de la frecuencia absoluta. Entonces, hacemos la división. 1606 dividido a 55 nos da un valor de 29.2. Ese es el resultado entonces de nuestra media aritmética. Ya tenemos nuestra media aritmética, entonces ya podemos seguir trabajando con la quinta columna. Marca de clase menos media aritmética. Marca de, marca de clase sería 18 menos media aritmética, que sería 29.2, que ese es un valor de 11.2. Hay que tener algo en claro acá, que este 11.2, perdón, sale negativo. Pero nosotros en esta columna vamos a colocar todo positivo. Vamos a la siguiente. 25 menos 29.2 tenemos un valor de menos 4.2. Pero como les digo, hay que pasarlo a positivo, entonces sería 4.2. 32 menos 29.2 tenemos un valor de 2.8. 39 menos 29.2 tenemos un valor de 9.8. 46 menos 29.2 nos da un valor de 16.8. 53 menos 29.2 nos da un valor de 23.8 y 60 dividido a, perdón, menos 29.2 nos da un valor de 30.8. Tenemos la columna ya entre la marca de clase menos la media aritmética, pero necesitamos todavía de otra columna. La otra columna es ya para calcular lo que es la desviación media. Entonces sería la resta de marca de clase menos la media aritmética multiplicado por la frecuencia. Entonces vamos a utilizar la columna donde está marca de clase menos media aritmética, que está a la par, que sería 11.2 multiplicado por frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia acá? Es la frecuencia absoluta. Entonces vamos a multiplicar. 11.2 multiplicado por 7 nos da un valor de 78.4. 4.2 multiplicado por 26 nos da 109.2. 2.8 multiplicado por 12 nos da 33.6. 9.8 multiplicado por 5 nos da 49. 16.8 por 3 nos da 50.4 y 23.8 menos, perdón, multiplicado por 1 nos da 23.8
y 30.8 multiplicado por 1 nos da 30.8. Ya teniendo este resultado, lo que nosotros vamos a realizar es la suma de esta columna. Vamos a sumar 78.4 más 109.2, 33.6 más 49 más 50.4 más 23.8 más 30.8, que nos da un valor de 375.2. Luego de terminar esto, vamos a ir a copiar nuestra fórmula, que es esta, ¿verdad? Y está acá. Acá ya no son demasiados datos, porque solo necesitamos la suma, que es el sigma, que significa ese símbolo. Necesitamos la suma donde multiplicamos tanto la marca de clase menos la media aritmética multiplicado la perfrecuencia. ¿Cuánto nos dio el valor? Ese valor nos dio un valor de 375.2 dividido a n. ¿Cuál es n? Son el número de datos que nosotros tenemos en nuestro cuadrito. ¿Cuántos son? Son 55. Entonces, 375.2 dividido a 55 tenemos un valor de 6.82. Y esa es la desviación media